Bien, de la última clase, al final de la teoría de la última clase, habíamos planteado el desafío de armar un programa que acceda a la matriz utilizando puntero a puntero, ¿se acuerdan? Bien, la idea de la clase de hoy es empezar con un video que les dé una forma de hacer eso. Tenemos el mismo header.h que antes, donde definimos el número de filas y columnas, una matriz de 5×3, y el mismo include con el stdio.h. Vamos a nuestro programa, declaramos la matriz que va a tener un tamaño de filas columnas, y luego tenemos el eh, puntero a puntero, por eso usamos los dos asteriscos. Punteros va a ser una variable que apunta a un array o vector de punteros, que ahora lo vamos a tratar de explicar un poquito. A ver, ¿de qué se trata esto? ¿Se acuerdan que habíamos visto que en memoria, si bien yo tengo una matriz de 2 dimensiones, en memoria todo es consecutivo? ¿Tá? Entonces lo que nosotros tenemos son 3 columnas y cada tres elementos cambiamos de fila. Entonces lo que tenemos es primer elemento, segundo elemento, o sea, segunda columna, y cuando llegamos a la tercera columna cambiamos de fila. Esa voy a hacer la marquita que cambiamos de fila. Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento de la segunda fila. Primer elemento, segundo elemento, tercer elemento de la tercera fila. Primer elemento, segundo, tercero de la cuarta fila y por último primero, segundo y tercero. Entonces tenemos primer fila, segunda fila, tercer fila, cuarta fila, 5 filas. Tenemos 5 filas, cada una con 3 elementos, por lo tanto 3 columnas. ¿Está? Recuerden que como estamos trabajando con enteros, en realidad cada uno de esos rectángulos ocupa en memoria el tamaño del entero. ¿Estamos de acuerdo? Que serían 4 bytes. Bien, para trabajar en forma más abreviada, a matriz la voy a simbolizar solamente con la M, para no estar escribiendo cada rato matriz. Nosotros sabemos que el nombre de la matriz es un puntero al inicio de la matriz. Por otro lado, tenemos que matriz sub 0, recuerden que matriz tiene 2 dimensiones. Yo estoy usando la primera dimensión de matriz. Matriz sub 0 va a estar apuntando al primer elemento, de forma que matriz sub 1 va a estar apuntando al cuarto elemento, que es el principio de la segunda fila. Matriz sub 2 va a estar apuntando a la tercera fila. Bueno, y así con matriz 3 y matriz 4. ¿Estamos de acuerdo? Y también tenemos que podemos agregarle segundo subíndice, el 0 para primer fila, primer columna, el 1 para primer fila, segunda columna, el 2 para primer fila, tercer columna, y ahí terminaríamos la primera fila y pasaríamos de la misma forma a la segunda fila. Pero bueno, eso desde el punto de vista matricial, que ya lo vimos en los primeros videos de la clase anterior. La idea acá es usar el puntero, pero no como lo habíamos usado en el ejemplo anterior, que lo que habíamos definido era un entero, ¿estamos de acuerdo? Un entero, que era un puntero, ¿tá? De 5 elementos, ¿tá? O sea, yo lo que tenía era un array de 5 punteros a enteros. Esto que está acá me estaba generando en memoria un array de punteros. Al declararlo de esta forma con el doble asterisco, eso no lo tengo. Entonces me voy a tener que ayudar con otro array de punteros que va a tener para las filas que yo quiero armar. Entonces, auxiliar va a apuntar a un array, a un vector de 1, 2, 3,
4, 5 punteros. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea de esto. Entonces, lo primero que hago es a puntero, que es el puntero al vector de puntero, que apunte a ese mismo lugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden, uso P para abreviar. Vamos a decir que P, que es el nombre de mi puntero a puntero, apunta a este array. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que hago acá. Y ahora lo que tengo que hacer es cargar cada una de las filas de mi matriz. Eso lo hago en el for. Fíjense que el for arranca desde f igual a 0 hasta completar las filas. Y lo que voy haciendo es a puntero f que sería el primer elemento es p sub 0. El segundo elemento es p sub 1. ¿Que esto a qué es igual? O sea, p sub 1 es lo mismo que poner puntero más 1. Esto es en forma de vector y esto es en forma de puntero. Pero estoy haciendo lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y básicamente lo que estoy haciendo es cargándole el matriz 0, matriz 1, matriz 2. ¿Qué son? Las direcciones a cada una de las filas. O sea que lo que estoy haciendo es que este puntero apunte a la primera fila. Este puntero apunte a la segunda fila. Este puntero apunte a la tercera fila. Este puntero va a apuntar a la cuarta fila y en el último elemento de auxiliar tengo el puntero a la última fila. Pero fíjense que no utilizo auxiliar. Lo que utilizo es puntero. Que puntero lo puedo usar como array vector, o como puntero. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso desde el punto de vista teórico de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Esperen que quito esto. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, una vez que cargué ese array de punteros con matriz, le cargo los valores igual que antes, o sea, se lo cargo a la matriz, no utilizo el puntero. La idea es usar un poco una cosa y otra. La matriz la creamos igual que antes. Voy recorriéndola donde la matriz le pongo, arranco en i, que i está arriba de todo, inicializada en 0. Entonces, agarramos con i igual a 0 y vamos incrementando el valor de i, o sea que los elementos van de 0, 1, 2, 3 hasta terminar toda la matriz. Y luego en un for imprimo la matriz, pero no con la variable matriz, sino con la variable puntero. Esto que está acá, recuerden que esto es puntero. Una forma similar de hacer esto sería, a ver si me siguen. Acá lo trabajé como array. Si lo quiero trabajar como puntero sería a puntero le tengo que sumar f. Me desplazo dentro de puntero f lugares. Y al contenido de esto, que es lo que apunta a la fila, le tengo que sumar columnas. Y el contenido de todo esto va a ser el elemento en sí que quiero imprimir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a el programa nuestro. Vamos a compilarlo. GCC matriz.c menos o prog, y como siempre que me tire todos los warnings, sin ningún problema compiló, punto barra prog
Ejecutamos y acá nos aparece la matriz. Fíjense que yo lo que hago es imprimir con dos columnas para que me quede, como hay números de un solo dígito y de dos dígitos, para que queden en columna. Yo digo que en realidad son dos lugares, ¿está? Para que no me quede las unidades en la columna de las decenas o las decenas en la columna de las unidades. Eh, un tab para dejar un cierto espacio, y eso es el for que recorre todas las columnas de una fila. Cuando termino el for de las columnas, hago un enter para cambiar de fila y paso al for de la fila, que me vuelve a imprimir otra columna. ¿Estamos de acuerdo? Bien.